espiritualidad nos adentramos en la palabra y hoy puedo predicar dando una victoria. Sabe que lo que tiene es lo que usted necesita para seguir viviendo. Mire lo que del Hijo, del Espíritu Santo. Su victoria es hoy, su victoria es hoy. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios, pero antes de eso vamos a orar. Incline su rostro, vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Señor, te pedimos, Padre Celestial, que seas hablándonos a lo más profundo del corazón. Dios, queremos que nuestro corazón no sea como pedregales, que no sea, Señor, como concreto. Padre, que la palabra de Dios entre, porque nuestro corazón, Señor, queremos que sea una buena tierra, Señor. Padre, quitamos toda maleza, quitamos toda obstrucción, Señor, que impida que tu palabra, Padre, sea revelada en nuestro corazón. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar de un tema que se titula Iluminados. Y quiero que le prestemos atención a este texto, que es el que vamos a tener como base, que va a ser Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Y vamos a desmenuzar este texto porque hoy Dios nos va a hablar. Así que aprovecha y dile a la persona que tiene a tu lado, no te distraigas, porque hoy Dios te va a hablar. Te prometo que vas a salir temprano para almorzar, así que dile, te invito a almorzar. Así que te invito a almorzar. Ahora que salga te voy a invitar a almorzar, gloria a Dios. Hoy no va a ser domingo de ayuno, hoy va a ser domingo de banquete en el nombre de Jesús. Entonces dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13 al 17. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y vuelve y repite otra vez el versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Preciosa palabra de Dios. Yo me pregunto, ¿por qué será que este texto hay dos versículos que repiten casi lo mismo? El versículo 13 y el versículo 14, si usted se da cuenta, tiene un parecido y parece como si lo hubieran repetido dos veces. Y es porque hay cosas que hay veces que hay que repetirlas en nuestra vida. Ahora estoy en una etapa de mi vida donde estoy trabajando, estoy estudiando junto con mi esposa psicología y la verdad es que no queda tiempo para nada. O sea, trabajar y estudiar es bastante fuerte. Y nos ha tocado tener aplicaciones que nos ayuden a recordar que tenemos que cumplir con ciertas tareas, con ciertas actividades, porque a veces hay tantas cosas que se nos olvida de nuestra mente, cosas que pasamos por alto sin darnos cuenta. Y es importante recalcar, es importante apuntar, es importante recordar y tener aplicaciones que nos recuerden cuáles son las cosas que debemos hacer y evitar desenfocarnos. Todo es porque en este mundo es muy fácil desenfocarse con las tareas de la vida y es importante ser productivos a la hora de cumplir todas las metas. Y aquí el apóstol Juan está recordando una palabra que la reitera dos veces a una iglesia que ha sabido vivir en las promesas de Dios. Quiero que sepas algo. Aquí la palabra de Dios no le está hablando a gente nueva. Le está hablando a personas que han conocido la palabra de Dios, que han aprendido a vivir en las promesas de Dios. Algo parecido como lo que está sucediendo con la iglesia de oración, que somos personas que hemos vivido bajo las promesas de Dios, que estamos viviendo bajo los milagros de Cristo. Y les habla a dos tipos de personas, a los papás, a los padres de familia y también a los jóvenes, que es la bendición que yo tengo la oportunidad de poder pastorearlos, a sus hijos. Y dice, os escribo a vosotros, padres, porque ustedes han conocido al que es desde el principio. ¿Quién ha sido desde el principio? Jesucristo. Jesucristo es
el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice Jesús, antes de Moisés yo era. Antes de todas las cosas ya yo era. Y dice el apóstol Pablo, por Cristo todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Quiere decir que a los padres se les ha escrito esta palabra porque son los que han aprendido a vivir el Cristo de los milagros. Ustedes, padres de familia, los que han tenido comunión con Dios, ustedes han aprendido a convivir con ese Cristo que hace milagros, con ese Cristo que hace sanidades, con ese Cristo que los ha sacado de la esclavitud y los ha llevado por el desierto y los ha colocado en la tierra prometida. A esos les está hablando el apóstol Juan a través del Espíritu Santo en esta palabra. Y ustedes que han pasado por el Cristo de los milagros, tenemos que recordar promesas que Dios cumple, está cumpliendo y cumplirá en la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. Esto es una promesa que tienes que recordarle. Tienes que poner un reminder en tu computador o en tu celular o en la nevera con un imán como hacíamos en la época de antes. Pero tienes que recordar esta promesa de parte de Dios. Dice Filipenses 4, 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Se lo voy a repetir. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa era necesario que te la contara hoy y que te la recordara, porque yo no sé por qué situación tú puedes estar pasando en este momento. Yo no sé si de pronto te sientes impotente, te sientes imposibilitado, te sientes maniatado, sientes que la vida está estancada sobre ti. Quiero que sepas algo: cuando te sientas impotente, será Dios quien suplirá todo lo que te falte. Dios te suplirá todo lo que te falte. Ahora, dice, conforme a sus riquezas en gloria. Quiere decir que Dios no te satisface simplemente para lo que necesites. Dios te satisfará rica y abundantemente. Es importante que lo recuerdes como hijo de Dios. Tú tienes la promesa que Dios suplirá todo lo que te haga falta. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahora, conforme a sus riquezas en gloria. En gloria. ¿Cuál es la gloria, por ejemplo, de un árbol? Dar fruto, exactamente. ¿Cuál es la gloria de la policía? Que la ciudad esté en orden, que esté en paz. ¿Cuál es la gloria de Dios en tu vida? Que Él cumpla el propósito en ti. Esta palabra es para alguien. El enemigo ha tratado de truncar, matar, destruir el propósito, pero el propósito de Dios se cumplirá en tu vida. El propósito de Dios se cumplirá en tu vida. Hoy se lo prometimos a Emiliano, Dios lo cumplirá en la vida de Emiliano. Hoy se lo promete Dios a la iglesia, Dios lo cumplirá en la iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Otra promesa de Dios que tenemos que recordar, Isaías 41:10. Yo quiero que busques Isaías 41:10 y dice así: así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy ¿quién? Yo pregunto algo: ¿por qué será que Dios dice no te angusties? Es porque muchas veces nos vamos a angustiar. Vamos a tener momentos en el que vamos a sentir que Dios está dormido. Vamos a tener momentos en el que nos vamos a sentir como José cuando estaba en medio de la cárcel, o como Daniel que estaba en medio del foso de los leones, donde podemos sentir que Dios se ha dormido, o como Sadrach, Mesach y Abednego, que estuvieron y llegaron a estar hasta en la horna de fuego. Y ahí tú dices, ¿dónde está Dios? Pues quiero que sepas algo: aunque te encuentres en el foso, aunque te encuentres en la cárcel, aunque te encuentres en medio de un horno a punto de ser quemado, quiero que sepas algo: Dios siempre estará contigo. Amén. Y Dios tiene planes, te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra
victoriosa. Esta palabra yo la declaro fuertemente a aquellos jóvenes que el enemigo ha tratado de jugarles en su mente, que se sienten que están cayendo en ansiedades, en depresión. Cuando nos conectamos con la presencia de Dios, la diestra poderosa de Dios hace que no caigan en el abismo de la desesperación. La diestra de Dios hace que se mantengan cuerdos, equilibrados y que no lleguen a necesitar inclusive pastillas para poder estar estables, porque yo creo en los milagros de Dios y en la sanidad de Dios en la vida de tus hijos. Pero es importante que nosotros lo recordemos, lo declaremos sobre la vida de cada uno de nosotros. Otra promesa, Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. ¿Cuáles son los planes que tiene Dios para ti? Plan de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro mejor, correcto. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que os esperáis. Es importante que nosotros recordemos las promesas de Dios. Y ustedes, padres, han aprendido a vivir bajo esas promesas. Ahora, el apóstol Juan también les está escribiendo a los jóvenes. Y yo le doy gracias a Dios que también la palabra de Dios habla a los jóvenes, porque quiere decir que hay una promesa para ellos. Dice, ustedes jóvenes, yo les escribo porque sois fuertes, la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Yo le doy gracias a Dios que tus hijos han podido vencer al maligno. Yo le doy gracias a Dios que hemos podido sacar de las fauces del enemigo a tus hijos que estaban perdidos en el mundo, que estaban perdidos en la droga, que estaban perdidos en tantas cosas que el mundo se quiere tragar. Hoy hemos y podemos decir, ellos han podido vencer al maligno. Ahora, yo le comentaba a sus hijos que para poder vencer al maligno se tiene que cumplir esas tres características que el apóstol Juan está hablando. Dice, ustedes les escribo porque son fuertes, la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. La única manera como nosotros podemos vencer al maligno es si la palabra de Dios permanece en nosotros y si nos mantenemos fuertes en la palabra de Dios. Y quiero recordártelo a ti también como iglesia. Tienes que aprender que la única manera como podemos nosotros vencer al maligno es permanecer en la palabra de Dios, permanecer en las promesas de Dios, recordar las promesas, atesorarlas, vivirlas, aplicarlas. Tenemos que permanecer en la palabra de Dios y también tenemos que ser fuertes. Ahora, ¿por qué el apóstol Juan está hablando de esta manera, que nos está escribiendo y nos está recordando? Porque hay una advertencia. La advertencia es lo que dice el versículo 15 en adelante, que dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero que sepas algo. Esta palabra se le escribe a personas que están dentro del proceso con Cristo Jesús. Y nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, se nos puede hablar que somos personas iluminadas. ¿Por qué iluminadas? Iluminadas porque la carta de Juan habla que Dios es luz y nosotros, los que estamos en la presencia de Dios, andamos en luz y no en tinieblas. Quiero que me acompañes. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8 dice,
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Preciosa palabra de Dios. Juan le escribe a personas que han entendido lo que es andar en la luz y los beneficios de andar en la luz. ¿La luz para qué sirve? Vale, muy bien, tienes un 10. La luz sirve para iluminarnos. La luz sirve para cuando estamos en un momento de oscuridad, se hace de noche, necesitamos prender la luz. ¿Qué nos genera la luz? La luz nos genera confianza, seguridad. Qué terrible es que estamos en medio de una calle en la noche y de pronto se va la luz y estás caminando. Tú dices, Dios mío, ¿ahora quién podrá defenderme? Porque la oscuridad te genera inseguridad. Tú no sabes quién se está escondiendo en medio de la oscuridad. Pero cuando te acercas a Cristo, te acercas a la luz. Hay una iluminación. Hay veces que el enemigo trata de nublar tu mente con pensamientos negativos, con pensamientos adversos. Pero cuando nos acercamos a Cristo, es como una luz que disipa las tinieblas y podemos nosotros encontrar soluciones en momentos de adversidad donde el enemigo muchas veces no quiere que nosotros pensemos. Es ahí donde necesitamos esa cercanía con Dios para que esa luz nos ilumine. Ahora, hay otra cosa que sucede con la luz y es que muestra nuestras imperfecciones. Que días estaba en Bogotá hace poco con mi esposa, que estábamos haciendo unas cosas y nos prestaron un apartamento y esta persona tenía en su apartamento un cuarto estudio, un cuarto donde tenía toda su ropa, pero tenía además un tremendo tocador donde el espejo era de 2x2, grandísimo, y alrededor del espejo, en el marco, había puro bombillo. Entonces, claro, en el momento en el que uno se veía ahí, se veía hasta simpático, se veía uno, no sé, más rozagante, se veía mejor. Pero sucedía algo, y era que se veía todas las imperfecciones. Ahí me daba cuenta que me había quedado una mancha de una comida aquí. Me di cuenta que ya se están comenzando a ver las patas de gallo, que ya comienzan a verse las líneas expresivas y se ve todos los detalles. Uno se ve en alta definición, se ve 4K. Eso hace la luz. Y cuando nos acercamos nosotros a la luz de Cristo, se ven nuestras imperfecciones. Hay personas que vienen a la iglesia y sienten que Dios le da una iluminación. Dice, gracias, Señor, porque me diste respuesta a algo que necesitaba respuesta. Pero hay personas que llegan a la presencia de Dios y se sienten incómodos. ¿Por qué? Porque se revelan nuestras imperfecciones. Ahora, quiero que sepas algo. La luz de Dios no está para acusarte. La luz de Dios está para restaurarte, para limpiarte, para perdonarte, para levantarte. Y eso es lo que hace la luz de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. El versículo 8 dice que nos hace ver nuestras imperfecciones. Sin embargo, el versículo 9, la luz de Cristo nos perdona y nos limpia de todo pecado. El versículo 9 dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Yo le doy gracias a Dios porque estoy en una iglesia adoración en el 2023 donde cada vez Dios está limpiando los más de maldades, del corazón, de mente, cosas que ustedes decían, pastor, yo esto no sabía cómo decir que no. Ya puedo decir que no en el nombre de Jesús. Y quiero que sepa algo, eso está pasando en sus hijos y yo le doy las gracias a Dios por eso, porque Dios está haciendo la obra en sus hijos y puedo decir con gozo, estamos venciendo al maligno en el nombre de Jesús. Ahora, está diciendo el apóstol Juan todo esto con el fin de darnos una advertencia. Nosotros que estamos en la luz, nosotros que somos personas iluminadas, que vivimos bajo las promesas de Dios, bajo el cumplimiento de las promesas de Dios, tenemos que tener cuidado, y fue lo que leímos en el versículo 15 de Primera de Juan.
no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, esta palabra me confronta porque qué difícil es no amar un lugar donde uno vive. Qué difícil es eso. Qué difícil es no amar un lugar donde uno sale adelante. Qué difícil es no amar un lugar donde uno crece, donde uno se expande, donde uno se multiplica. Fue difícil para Lot desprenderse de Sodoma. Fue muy difícil para Lot eso. Tuvo que haber sido algo difícil. Tuvo que haber sido difícil Sansón desprenderse del sentimiento de los filisteos. Tuvo que haber sido difícil. Ahora, ¿qué es lo que se refiere a amar al mundo? Esta palabra está en griego. Y los griegos tienen una definición para cada tipo de amor. El amor es diferente para los griegos. Hay un amor que es el eros, que es el amor erótico, ¿verdad? El amor que siente uno por su pareja. Está el amor filios, que es el amor de la amistad, y el amor ágape, que es el amor social. Aquí cuando está hablando el apóstol Juan que no amen al mundo, se está refiriendo a ese amor ágape, de donde viene la palabra agasajo. No amen la parte social y moral del mundo, porque la parte social y moral del mundo es la antítesis de la palabra de Dios, y nosotros no vivimos de las promesas del mundo, nosotros vivimos de las promesas que están escritas en la palabra de Dios. La moral del mundo está llena de oscuridad, y nuestras bendiciones vienen porque estamos iluminados en Cristo. No porque estamos en medio de la oscuridad. No es lo que dice el sistema mundo lo que me va a hacer prosperar. Lo que me va a hacer prosperar es lo que dice su palabra y las promesas que están en ellas. Hoy estamos desmenuzando una porción de la Biblia y cómo nos está llenando de sabiduría entender lo que dice su palabra. Cuando su palabra se cumple en mi vida, yo puedo decir que todo lo que hago me sale bien. Y quiero que vayamos al Salmo 1, porque el Salmo 1 nos da una respuesta de lo que es una persona próspera sin tener que amar el mundo o el sistema mundo. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Quiere decir, quien no ha estado amando el sistema mundo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y aquí viene el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cada uno de nosotros, los que vivimos meditando la palabra de Dios y haciendo que su palabra se cumpla en nuestra vida, entonces viene el versículo 3 como recompensa a cada uno de nosotros. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Aquí está viendo una característica el Salmo de aquellos que tienen la consecuencia de amar el mundo. ¿Cuál es la consecuencia de amar al mundo? Son como el tamo que arrebata el viento. Ustedes saben lo que es el tamo. El tamo son plantas que crecen en el desierto, pero tienen una particularidad, y es que las raíces no son profundas. Entonces, en medio de una sequía, se secan muy rápido, y a través de una tormenta se desprenden y salen rodando en medio del desierto. ¿Sabes qué quiere decir eso en nuestra vida? Que si nosotros amamos al mundo y seguimos y hacemos caso a lo que dice el sistema mundo, podremos tener bendiciones, pero esas bendiciones serán temporales. Sin embargo, los que creemos en el Espíritu y en la palabra de Dios, nuestra hoja no caerá
y todo lo que hace y lo que hacemos prosperará. Dice el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El Señor conoce a aquellas personas que están iluminadas por Cristo. El Señor conoce a aquellas personas que han decidido vivir por fe y no por vista. El Señor conoce el camino de aquellas personas que han decidido seguir a Cristo. El Señor conoce el camino de aquellas personas que han dicho, no importa lo que me esté pasando, me han ofrecido muchas cosas en el mundo, sin embargo, yo me ciño por lo que dice tu palabra es la verdad, yo te seguiré a ciegas y yo sé, Señor, que lo que tú me prometes, tú me lo cumples. Y Dios conoce el camino de ellos y los bendice. Quiero que sepas algo. Dios conoce tu camino y te bendecirá. Amén. Mas la senda de los malos perecerá. Ahora, el apóstol Juan habla de 3 puntos que puede hacer que se nuble mi iluminación con Dios. 3 puntos que pueden el sistema mundo desconcentrarme, desenfocarme de la fe. Y esos 3 puntos son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, Gálatas 5, 19 al 24 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Todas estas cosas son aprobadas por el sistema de la moral del mundo. Usted dirá, hechicería. Quiero que sepa algo. Estoy muy preocupado porque en un centro comercial, en un supermercado, ustedes saben que colocan revistas en las cajas registradoras. Y vi en una de las cajas registradoras un libro muy interesante para sus hijos, los jóvenes. Y dice Magia Blanca para los jóvenes. Y me pareció interesante porque estos libros por lo general siempre colocan 3 tomos o 4 tomos y nada más quedaba un solo tomo y ya estaba leído, o sea que tenía bastante venta, era bastante apetecido. Y usted dice, ven acá, ¿cómo es posible que permitan en un supermercado comprar esta clase de libro que lo que trae es destrucción a la juventud? Y me puse como buen chismoso a curucutear el libro. Y habían temas como hacer magia para tener buenas calificaciones en el colegio. Para que haya paz y luz en tus ojos. Pero de pronto había un capítulo más interesante que decía, ¿cómo hacer para recuperar el amor de tu vida? ¿Cómo quitarle el amor de tu vida a tu mejor amigo? Y cosas así que tú como que, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando? Y era llamativo a los ojos y es aprobado por el sistema mundo. Sin embargo, estas cosas lo que traen es destrucción a tu vida en el largo plazo. Puede que te genere una bendición, pero es una bendición que es como el tamo, que dice el Salmo 1. Son bendiciones, pero son bendiciones temporales. Son como los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Ahora, sigue diciendo que los deseos de la carne son sentimientos que se pueden manifestar en la iglesia, como por ejemplo pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías. Estos deseos pueden estarse manifestando dentro de la iglesia. Si usted está sintiendo celos, envidias, revísese. A pesar de que nosotros hemos vencido al maligno, el maligno no está muerto. El maligno se puede volver a levantar. Pero nosotros tenemos la bendición que en Cristo hemos podido vencer al maligno. Y yo te digo a ti, iglesia, mantén al maligno derrotado. Mantén al maligno vencido. No te duermas en los laureles. No hagas que el enemigo se vuelva a levantar. Cada vez que tú tengas un sentimiento de ira, de contienda, de pleito, revísate y di, ¿sabes qué? Yo no voy a permitir que el enemigo se levante en contra de mi vida. Yo no voy a permitir que el enemigo se levante en mi contra. Yo vivo es por las promesas de Cristo Jesús. Y así sea que a Dios
o Dios esté bendiciendo a mi hermano, yo lo bendigo. Así como bendijo a mi hermano, también me va a bendecir a mí en el nombre de Jesús. Así que tenemos que aprender a evitar los deseos de la carne. Otro punto que debemos tomar en cuenta es los deseos de los ojos. Los ojos nos pueden engañar. Lo que parece exitoso en el mundo muchas veces es algo, un éxito vacío y hueco que puede deteriorar la fe, la familia e inclusive tu propia vida. Yo le doy gracias a Dios por el testimonio que dio Farruko. Si ustedes pueden verlo por internet, por YouTube, es espectacular porque este hombre vivió una fama extraordinaria en el mundo por una canción que pegó súper fuerte, la canción Pepas. Fue una canción que hacía tanto daño, pero causó tanta fama que este hombre se sentía que era casi un dios, pero tuvo una confrontación con el Espíritu Santo de Dios y él sintió que ese éxito que le estaba dando esa canción era un éxito hueco, era un éxito vacío. Y como muchos que estaban deseando tener la fama de él, él dijo: todo esto es basura, porque lo que está generando es destrucción y un mensaje de destrucción a la juventud. Y ahora este hombre le sirve a Dios. La fama tal vez se le disminuyó, pero ahora mismo él está confiado en que no se deja llevar por el éxito del mundo, que puede ser vacío, sino por el éxito de que en él se está cumpliendo la promesa de Dios sobre su vida. Dice Génesis capítulo 3, versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, al cual comió así como ella. Eso muchas veces pasa con el sistema mundo. Nos dejamos llevar por los ojos. Adán y Eva no tenían necesidad de nada, estaban bien, estaban perfectos en el huerto del Edén. Sin embargo, andar con una compañía equivocada, andar con alguien serpentudo a tu lado, que está todo el tiempo diciéndote cosas que desvíen lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer, vas a terminar codiciando, vas a terminar deseando lo que ya Dios te ha dicho que no es por ahí donde Él te va a bendecir. Muchas veces nosotros le prestamos atenciones a esas voces serpentudas que creemos que es ahí donde está la solución, cuando ya Dios nos dijo que la solución está en su presencia, en su palabra y en sus promesas, pero nosotros somos sonsos que estamos creyendo en el sistema mundo y caemos como cayó Eva. Y el tercer punto es la vanagloria de la vida. Quiero ir cerrando con esto. Yo quiero que en tu vida puedas entender que nosotros, los que somos iluminados por Dios, se va a cumplir la promesa del Salmo 1. Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Tú serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Puede ser que hay personas, amigos tuyos, que han podido ser prósperos de otras maneras, de otras formas. Sin embargo, Dios tiene un propósito contigo y Dios te va a bendecir. Pero tienes que aprender a caminar en sus promesas. Tienes que aprender a vivir y a caminar en sus promesas. A veces caminar en las promesas de Dios cuesta, porque queremos que las promesas de Dios se cumplan en mi tiempo. Y esa es la guerra que tenemos constantemente con Dios, porque queremos que se cumpla en nuestro tiempo. Sin embargo, Dios lo hace en su tiempo, que es agradable y perfecto. Yo le decía, si le va a aplaudir, apláudale fuerte. Mientras llega eso, Dios te está preparando. Mientras llega tu bendición, Dios te está preparando. Y quiero cerrar con eso. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola del sembrador? En la parábola del sembrador dice Jesús que esta persona le dio a cada uno de acuerdo a su capacidad. A uno le dio la capacidad de administrar 5 talentos. A otro le dio la capacidad de administrar 3. Y a otro le dio la capacidad de 1. Yo le digo algo.
Cuando esta persona que le dio la capacidad de 1, yo digo, oye, de pronto era un poquito más bruto que el que tenía 5, ¿verdad? Porque dice que de acuerdo a su capacidad, quiere decir que hay coeficientes intelectuales. Hay gente que da para más, hay gente que no da para tanto. Y hay que aprender como Dios a tener misericordia. Hay gente que da mucho y hay gente que no da para mucho. No esperes de aquel que no da para mucho, pero Dios, de acuerdo a su capacidad, dio. Ahora, qué interesante que aquel que Dios le dio la capacidad de 5, le dio la capacidad de 5, le dio 5 talentos y esta persona multiplicó 5 talentos más. Lo interesante de esto, y es a lo que te quiero llevar al rema. Me da risa porque yo con el pastor Gustavo digo, pastor, yo soy más de... Bueno, ese es un tema que después yo se lo hablo a usted. Lo entenderá después. El rema y el logos. Yo soy más de logos, pero hoy te quiero hablar de un rema. Cuando esta persona viene el jefe a recibir lo que había hecho el administrador le dice, mira, Señor, tú me diste 5 talentos y te voy a dar 5 más. ¿Qué le dijo el dueño? Le dijo, muy bien, siervo fiel. En lo poco has sido fiel. En lo mucho te pondré. Wow, interesante eso. A pesar de que Dios le dio y le vio la capacidad de administrar 5 talentos, Dios entiende que tú tienes la capacidad de aumentar exponencialmente tu capacidad para poder hacer más en el reino de los cielos. Quiere decir que si no te ha dado Dios más bendición, es porque Dios te está preparando para darte más. El que le dio 3 talentos le dijo lo mismo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Tal vez que esta persona a Dios le hubiese dado 15 talentos, no hubiera tenido la capacidad de administrarlos bien. Pero en la medida en la que va aprendiendo a administrar, Dios le aumenta su capacidad. Dios le aumenta su capacidad a tal punto que puede llegar a manejar más de lo que él se imaginó que podía llegar a tener. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta tarde ya, pero quiero que sepas algo. Si Dios a ti no te ha bendecido todavía, en el propósito que tiene contigo es porque te está preparando para que cuando recibas lo que Él tiene preparado para ti, no lo despilfarres. Seas un buen mayordomo. No seas como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, sino que aprendas a valorar lo que Dios te ha entregado. Quiero que sepas algo. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Y todo lo que hagas prosperará. Yo quiero que usted ahí levante sus manos al cielo y pueda darle gracias a Dios, porque tú eres de las personas que todo lo que haces prosperará. Prosperará. Pero aquellos que se mantienen en la ley del Señor, en su ley meditan de día y de noche. No te distraigas por lo que el mundo te quiere ofrecer. No te distraigas por lo que el mundo te pueda tentar. No te distraigas. Sigue caminando por el camino de la fe. Es más difícil, pero los que permanecen en Él permanecen para siempre. Termina la carta diciendo: estas cosas el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las promesas de Dios permanecerán para siempre en tu vida. Señor, yo te doy gracias que tu palabra ha sido predicada, Señor. Yo te doy las gracias, Dios, porque tú cumples tus promesas, Señor. Yo te doy las gracias, Dios, porque nos has enseñado a permanecer en tus promesas y a no dejarnos desviar del sistema mundo, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué les parece si recogemos los diezmos y las ofrendas? Hay una promesa. Dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y dice Dios: probadme ahora en esto, si yo os abriré las ventanas de los cielos
y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y luego dice: yo reprenderé por ustedes al devorador. Qué gran promesa de Dios. Yo reprenderé por vosotros al devorador. Vamos a dar al Señor con gozo y con alegría. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrán que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor y solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Te amo. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Quiero invitar a la iglesia a que se ponga de pie y vamos a cantar esta canción. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Quiero que ahí donde estás levantes tus manos al cielo. Sigue recordándome, Dios, la promesa: serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y tu hoja no caerá. Quiero que se imagine lo que es un árbol sin hojas, un árbol seco, un árbol en vergüenza, pero tu hoja no se caerá. Aquellos que confían en el Señor no vivirán en vergüenza. El Señor te levantará, el Señor te hará fructífero, el Señor irá sobre ti y te levantará con su diestra y podrás ver cómo el propósito de Dios se cumple en tu vida, en tu casa, en tu familia. Yo te bendigo y yo declaro la provisión del Señor sobre ti. Yo declaro puertas abiertas, cielos abiertos, que la bendición de Dios se derrame sobre sus hijos que confían en Él, que la bendición del Todopoderoso esté contigo, te acompañe hoy, mañana y siempre. Que la misericordia de Dios te acompañe todos los días de tu vida y que puedas tú ver antes de que se acabe este año, que puedas ver el propósito de Dios realizado en tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Lo que tiene es lo que usted necesita.